Buen día, estimadas alumnas y estimados alumnos del aula 34. Soy Hernán Núñez, su profesor de literatura, y vamos a desarrollar nuestra clase correspondiente a la semana 13. El realismo, la corriente del realismo, escuela del realismo en la literatura peruana, y dos de los representantes más importantes, más descollantes, la cusqueña Clorinda Mato y su novela emblemática Aves sin nido, y el limeño Manuel González Prada, autor de poesía bastante interesante en su juventud, y luego en la etapa de madurez los ensayos, Horas de lucha, Páginas libres y el famoso discurso del Politeama, que vamos a leerlo. Bien, veamos entonces, desarrollemos estos contenidos. El realismo en la literatura peruana, sus características como corriente, como escuela, Clorinda Mato de Turner, y el carácter de su obra narrativa, en particular la novela tan conocida Aves sin nido, en la cual hace una defensa del indio, de esa capa social peruana, especialmente andina, oprimida, objeto de abuso. Y luego, a continuación, González Prada, y también su lucha en contra de, a ver, si ustedes alumnas y alumnos imaginan contra qué luchó González Prada, principalmente, claro, principalmente, a través de sus ensayos, y particularmente de este famoso discurso del Politeama, contra algo que está muy de moda ahora, en estos momentos, en estos días cruciales del año 2022, siglo XXI, en nuestro país, contra la corrupción, que ya imperaba, ¿no?, en la segunda parte del siglo XIX, casi a fines, ya, desde antes de la Guerra del Pacífico y después de la Guerra del Pacífico. Vamos, pues, en orden. El realismo en la literatura peruana es un movimiento, como dice acá la diapositiva, como hemos puesto en la diapositiva, literario que surgió en Francia, desde luego, como la mayor parte de las modas literarias, y que tuvo como medio de expresión la narrativa, principalmente la narrativa, el ensayo. En el Perú, en nuestro país, se debe decir en nuestro país, no se debe decir en este país, ¿no? Mucha gente dice, no sé, estoy haciendo un paréntesis chiquito, cortito, alumnos, por favor, permítanme. No sé si habrán escuchado en la tele autoridades, personas que ocupan cargos importantes, y dice en este país, oiga, suena un poco despectivo, suena feo, a menos que se agregue en este país nuestro. Este país con sus defectos es nuestro país. Bueno, cierro el paréntesis. Bueno, pues en nuestro país, en el Perú, el realismo apareció hacia finales del siglo XIX, se podría decir con posterioridad a la Guerra del Pacífico, y se prolonga, eso sí, hasta los inicios del siglo XX, de la primera década más o menos del siglo XX. ¿Qué es lo que caracteriza, acá lo tenemos sintetizado, el movimiento literario que viene de Europa, concretamente de Francia? Su primer medio de expresión es la narrativa. Y en el Perú, la literatura peruana aparece a finales del siglo XIX, post-Guerra del Pacífico, y se desarrolló hasta muy entrado el siglo XX. Bien. Las características y los representantes, bueno, no interesa el orden, ¿verdad? Podemos, como está la diapositiva, don Manuel González Prada, limeño, perteneciente a la aristocracia limeña, pero él
emprendió sus baterías y las mantuvo durante toda su producción ensayística en contra de varias instituciones en las cuales estaba impregnada la corrupción, incluida la clase social a la que él pertenecía. Miren cuán valiente fue este hombre, ¿no? Contra la aristocracia limeña concretamente, ¿no? O peruana en general, contra los militares, que eran una casta corrupta, contra los políticos, los partidos políticos, que ya habían surgido uno o dos, contra los gobernantes, que eran improvisados y corruptos, ¿no? Parece que estábamos hablando de este año, ¿no? De 2021-2022. Bueno, pues Clorinda Mato, esta mujer cusqueña, una adelantada para su época, ¿no? Ella escribió y publicó y se enfrentó a sus detractores siendo mujer, lo cual es una acción pionera. Las mujeres en ese entonces no tenían ni siquiera acceso a la universidad. ¿Ah? Ella fue autodidacta. Teresa González de Fani, limeña. Mercedes Cabello, también de provincia de Moquegua, una mujer moqueguana, autora de novelas muy importantes. Blanca Sol es una novela que busca reivindicar el papel de la mujer, que está casi olvidada, que está casi olvidada. Y Abelardo Gamarra, otro representante, también limeño. También limeño igual que González Prada, porque vean ustedes que hay dos mujeres de provincia, ¿no? Clorinda Mato y Mercedes Cabello. En cuanto a las características, debemos decir que presenta un rechazo del tono intimista y la preferencia por una mayor... El tono intimista que caracterizaba a la poesía modernista, ¿no? Encabezada por Darío, en el Perú por Chocano, Valdelomar, o incluso la poesía romántica misma, ¿no? A pesar de que la poesía que hizo Manuel González Prada en su juventud tiene algo de modernista y tiene algo de romántica, una poesía muy bella, una producción poética muy bella, que está casi pasada a un segundo orden, dado que se pone más de manifiesto en González Prada la obra suya de tipo protesta, de tipo ensayo. Bueno, pues se deja de lado el tono intimista propio de la poesía romántica o modernista y se da preferencia a una búsqueda de objetividad, de presentar las cosas que ocurren en el Perú crítico, ¿no? De comienzos de la República, y lo hacen a su manera, a través de la novela, en el caso de Clorinda Mato y en el caso de Mercedes Cabello, la moqueguana, y por medio del ensayo, en el caso de Manuel González Prada. Búsqueda de presentar las cosas tal como son, de ahí el nombre de la corriente, realismo, ¿no? En Francia también tenemos la novela realista. Y entonces esa búsqueda de objetividad supone descripciones, presentación de personajes muy bien delineados que retratan la realidad que se vivía en el momento en nuestro país. Alejamiento entonces, como dice acá en la diapositiva, del tono intimista propio de la poesía, y se busca objetividad en lo que se cuenta, en lo que se narra y en lo que se describe. La segunda característica vendría a ser el rechazo del pasado. El rechazo del pasado. Se prefiere presentar temas o problemas, más que temas, son problemas vigentes en ese momento, problemas sociales, poniendo mucho detalle en el lugar donde ocurren, generalmente en Lima, ¿no es cierto? Y optando por situaciones contemporáneas a ellos, cosas que ocurrían, situaciones que se daban en ese momento. Hay entonces, se desprende de esto, la tercera característica, un propósito moral de corregir lo que estaba mal y un propósito social, desde luego, ¿no? Moral y social. Las obras narrativas, trátese de novela o trátese de ensayo, deben transmitir ideas que aporten algo.
Y eso lo encontramos, desde luego, una vez más, hay que decirlo, en esas dos mujeres novelistas, Florinda Mato y Mercedes Cabello. Propósito moral y social. La reivindicación del indio, principalmente en Florinda Mato, que es una pionera, una precursora del indigenismo. Por tal razón, ¿no es cierto? Se cometía abusos con el indio por parte de las autoridades, por parte de los señores, los hacendados en el Cusco, y si se daba en el Cusco, pues se daba en toda la región andina de nuestro país. Y de estos señores hacendados eran cómplices las autoridades políticas e incluso las autoridades religiosas. La reivindicación del indio, entonces. Y de la mano con esta reivindicación del indio que ellos buscan, pues una búsqueda de delinear el nacionalismo. Hay que buscar qué es el Perú y ponerlo de manifiesto, ¿no? Una forma bastante agresiva. Está por acá, ¿no? El nacionalismo puesto de manifiesto. En el discurso del Politeama lo dice de manera muy, muy cruda, muy fuerte González Prada. ¿Por qué el indio está al margen de la nación, la población india? Así se llamaba entonces, ¿no? Ahora ya no se debe usar la palabra indio, pero en fin, la población andina está al margen y él reclama y protesta por eso, ¿no? Hay que incorporar a esta población, hay que alfabetizarlos, sacarlos de la ignorancia en que están sumidos, y esa es una manera de incorporarlos en la nación, con el concepto de nación. Por eso se dice que hay un nacionalismo agresivo en la corriente realista. La preocupación por la renovación, por el cambio, por la modernización. Si quieren, alumnas y alumnos, podemos reemplazar la palabra renovación por modernización. Se impone, es urgente, dicen ellos, modernizar al país. Eso está muy de manifiesto, sobre todo en la novela en las novelas, que publicó varias, de Mercedes Cabello, ¿no? En el mundo ya impera el positivismo en la filosofía, cuyo equivalente es el progreso social en el campo de la economía y de la sociedad. Y eso no se está dando en el Perú. El Perú se está quedando a la saga. Entonces hay que ponernos a tono, sostienen estos realistas, ¿no? Con la modernización. Preocupación entonces por la modernización del país. Y como dijimos, los representantes son entonces Manuel González Prada, Teresa González, ambos de Lima, Mercedes Cabello de Moquegua, Florinda Mato de Cusco, y Abelardo Gamarra, que firmaba con un apodo muy simpático, el Tunante. En la historia se le conoce como el Tunante. Vean ustedes, ¿no? Acá hay un símbolo, los libros, la importancia del libro. Ellos ponen muy de manifiesto la importancia, enfatizan mucho la importancia del libro, es que hay que alfabetizar, hay que ilustrar a la población. Y a través de ello, la transmisión de ideas. Transmisión de ideas que hizo posible la independencia. Si no hubiera habido transmisión de ideas liberales por cuenta de los amantes del país, la sociedad amantes del país y del mercurio peruano, Hipólito Unanue, José Baquijano y Carrillo, etcétera, ¿no? No hubiera sido fácil la independencia, por más que hubiera venido San Martín y Bolívar, cada uno con el doble de soldados que trajeron, habría sido muy difícil si no hubiera ya aprendido en el Perú desde décadas atrás las ideas liberales, las ideas por las cuales la población entendió que no tenía por qué seguir siendo parte del Imperio Español. Somos una nación nueva y distinta y lejana, muy lejana geográficamente. Tenemos derecho a instituirnos como nación. Esas ideas ya habían prendido, ¿no? Gracias a esta cruzada que va desde Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, el peruano, que desde Europa manda la famosa carta a los españoles americanos. ¿Qué cosa dicen eso? Lo que estoy diciéndoles, ¿no? Que tenemos derecho a constituirnos en una nación nueva y distinta,
¿no? Desprendida del Imperio Español. Bueno, dicho esto, ¿en qué consiste esta narrativa del realismo? En primer lugar, por medio de la obra de Clorinda Mato de Turner. No sé por qué la costumbre se ha fijado, porque en la época de ella y hasta mucho después en el siglo XX, imperaba la costumbre de que las mujeres debían llevar el nombre de sus maridos, ¿no? El apellido, y como si fuera un objeto de propiedad, ¿no? ¿De quién es Clorinda Mato? De un señor Turner. ¿De quién es de Mercedes Cabello? De un señor, de un médico que era su esposo, un señor Carbonera. Ahora ya no, ustedes lo deben saber, señoritas, alumnas, sobre todo ustedes niñas, me permito decirles niñas y niños, porque son muy jóvenes, hace muy poco que han salido de la adolescencia, deben saberlo, que ahora ya la ley peruana no obliga a las mujeres a ponerse el apellido del marido, ¿no? Pero en la época sí, pues por eso se ha extendido. Pero en fin, nosotros debemos identificarla como Clorinda Mato, ¿no? No interesa quién fue el esposo. Ella vivió entre 1852 y 1909. Fue hija de pequeños hacendados cusqueños. Aprendió el quechua muy pronto, casi paralelamente, como una lengua paralela al castellano, que se podría decir que son sus dos lenguas, dos idiomas, el castellano y el quechua. Es lengua que defendió y en la que tradujo incluso, a ella se permitió traducir los evangelios de San Juan y de San Lucas al quechua. ¿No? Este detalle es muy interesante en el caso de Clorinda Mato. Se parece a lo que hizo Fray Luis de León en el siglo XVI en España. Estaba prohibido traducir la Biblia, o una parte, o un capítulo, lo que fuese de la Biblia, sin la autorización de la Iglesia. Y él, Fray Luis de León, siendo fraile, pero por encima de fraile era un poeta y era un maestro de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, le pareció necesario y útil para los alumnos traducir uno de los libros más bellos del Antiguo Testamento, que tiene un fuerte carácter poético, el Cantar de los Cantares, al castellano, a la lengua popular de ese entonces, que era el castellano en la península ibérica, una de las lenguas populares. Y le costó caro porque la iglesia lo sometió a proceso, lo condenaron a cárcel, creo que 1 año o 2 años de cárcel. Y él, disciplinadamente, no le quedaba otra, ¿no? Cumplió la carcelería y volvió a sus clases en la Universidad de Salamanca y no mostró rencor alguno, ¿no? Y es famosa la frase con la que empezó su primera clase. Como decíamos ayer, ¿no? Es decir, no, como si no hubiera existido el tiempo que estuvo privado de libertad. Bueno, perdone que yo haga este símil, ¿no? Porque es ilustrativo, ¿no es cierto? Pero probablemente ella conocía, probablemente no, estoy seguro que conocía el caso de Fray Luis de León, y ella también se permitió traducir, por lo cual, por lo demás, no estaba prohibido traducir al quechua para que pudieran tener acceso la población quechua hablante, que no hablaba castellano, a estos evangelios. Su posición, sin embargo, fue anticlerical, siendo ella una mujer cristiana católica convencida. Sin embargo, eso no le impidió darse cuenta de que la corrupción había penetrado incluso ciertos estratos de la iglesia, por lo cual tuvo una posición anticlerical. No cerrada, ¿no es cierto? No contra la iglesia, pero sí contra lo malo que había en la iglesia, ciertos obispos que se hacían, sacerdotes e incluso obispos que se hacían cómplices del abuso que se cometía en contra de los indios principalmente. Así pues, entonces promovió ideales positivistas, ¿no? Subraya que esto, algunos del positivismo, está muy presente en la corriente realista. El positivismo que es una forma de ver las cosas en la filosofía moderna. Y buscan desde luego la reivindicación del indio y de la mujer, también de la mujer que estaba postergada. Ella se desempeñó como jefa de redacción en el diario La Bolsa cuando salió de Cusco, ¿no? Tan pronto publicó su novela Ave sin nido en 1889.
se vio forzada a salir de Cusco porque la declararon persona no grata o algo, porque tuvo que sufrir el repudio de la sociedad cusqueña. Se instaló una buena temporada en Arequipa y allá siguió ejerciendo el periodismo, en este caso como jefe de redacción del diario La Bolsa. Y también luego fue a Lima, en Lima también estuvo una temporada y siguió su trabajo periodístico como directora del Perú Ilustrado, de un periódico llamado El Perú Ilustrado. Fundó una imprenta, incluso miren ustedes qué mujer tan emprendedora, ¿no? Como empresaria. La imprenta La Equitativa, donde solo trabajaban mujeres. Miren, qué gesto tan interesante, ¿no? Las mujeres, y además una forma de dos objetivos: reivindicar a la mujer, pero por otro lado demostrar que la mujer también podía trabajar igual que el varón. En 1895 partió a Buenos Aires. Ya el rechazo que sufría en Cusco se fue generalizando, ¿no? Y también lo comenzó a sufrir en Lima misma, la capital, y ella se vio forzada a marchar a Argentina y se exilió, ¿no? Como exiliada, y se instaló en Buenos Aires. Y ella también tuvo una actividad muy dinámica como periodista. Fundó una revista importante, el Búcaro Americano, que tuvo una larga vigencia en Buenos Aires. Su anticlericalismo, su posición crítica frente a la Iglesia, resultó chocante para la sociedad limeña, conservadora de fines del siglo XIX, y eso le valió, como acabo de decirles, el rechazo, la excomunión. Ese entonces tomaba muy en cuenta la excomunión, y hasta mucho después, la excomunión. Quien recibía la excomunión por parte del Papa, pues tenía que sentirse un marginado, y ella por ese motivo se fue a Buenos Aires, frente al hostigamiento que recibía de los sectores, sobre todo más conservadores, en Lima, en Cusco, en Arequipa, en fin. La obra suya comprende tradiciones cusqueñas que publicó por partes entre 1884 y 1886. Ave sin nido, que publicó, como ya les he dicho hace un momento, en 1889. Otra novela de título Índole, en 1891. Y una tercera novela titulada Herencia, en 1895. También una obra de teatro titulada Imazuma, 1892. Acá en la diapositiva tienen ustedes sintetizado, esquematizado, por qué se le considera precursor del indigenismo. Primero, porque adoptó una posición anticlerical y a favor del indio. Promovió ideales positivistas, como acabo de decir. Asumió la dirección de publicaciones diversas, tanto en Cusco como en Arequipa y en Lima y en Buenos Aires. Procuró defender tanto al indio como también a la mujer. Por eso se dice que es una precursora del indigenismo. Y la obra acabamos de mencionar. Entremos entonces en Aves sin nido, en el argumento. La novela está ambientada en el pueblo de Quillac, un pueblo cercano a la ciudad del Cusco, cuya belleza paisajística describe ella con mucho contento y contrasta con la conducta de los notables, con el grupo de personas o de la capa social que cometía los abusos. Un grupo conformado por autoridades y vecinos principales que se llamaban los notables y que tenían a los indios sojuzgados, utilizándolos para el trabajo de sus tierras. Llegan a este pueblo de Quillac Fernando Marín y su esposa, de nombre Lucía, quienes habrán de ayudar a los indios Juan Yupanqui y Marcela a enfrentar los abusos cometidos por los notables, entre ellos el cura Pascual Vargas, el gobernador Sebastián Pancorbo y el juez Verdejos. En una oportunidad, en un día determinado, una noche, ocurrió que el
pueblo ataca la casa de los Marín, pues estos son acusados falsamente, desde luego, ¿no? Una acusación falsa, de robar joyas sagradas del templo. En su intento por defenderlos, los esposos Yupanqui mueren, pero Marcela, antes de morir, revela un secreto a Lucía, que será develado al final de la novela. Los Marín se salvan gracias a la intervención de Manuel, un joven estudiante de Derecho e hijastro del gobernador Pancorbo, quien además de hacerse su amigo, los apoya, me refiero a Manuel, al estudiante, los apoya en su búsqueda de justicia, a los Marín, apoya a los Marín en esa búsqueda de justicia. La pareja de esposos, Marín, bajo la protección de las hijas huérfanas, quiero decir, toman la protección que quedaron huérfanas las hijas de los Yupanqui, Margarita y Rosalía, ¿no? Los toman como hijas, las toman como hijas, y es un gesto también que cabe destacar en la historia contada, en el argumento. Por otro lado, los culpables del atentado contra los Marín acusan injustamente al campanero del pueblo, un indio de nombre Champi, pero los Marín lo ayudan, lo defienden y lo salvan de ir a la cárcel. Vean pues entonces cómo constantemente hay esa pugna, ¿no es cierto?, en contra, o a favor de mantener la opresión del indio, pero estas personas, pero que son de ficción, creadas por la autora de la novela, que defienden, es ella misma, es el alter ego de ella, puesta en el nombre de esos personajes de ficción que defienden al indio. No obstante, llega una orden de encarcelamiento para los culpables y Manuel gestiona la libertad del indio y también la de Pancorbo. En el transcurso de estos hechos, Manuel se enamora de Margarita, que ya ha crecido, una de las niñas que quedó huérfana, ¿no es cierto? Ya son unas jóvenes. Y los Marín, cansados de las injusticias, deciden marcharse de Quillaj y viajan a Lima. Manuel va con ellos y pide la mano de Margarita para unirse en matrimonio. Y les revela finalmente el secreto. ¿Se acuerdan que había un secreto que se debía revelar al final? Les revela pues el secreto. ¿Cuál es? Que él es hijo del anterior obispo de Quilla, un señor Pedro Miranda y Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces pues los obispos y los sacerdotes que tienen prohibido el matrimonio y sin embargo cometían esta, y dicen algunos que aún ahora sucede eso, ¿no? A mí no me consta. Pues bien, frente a esta revelación, el asombro de Fernando y de Lucía, los pareja Marín, es grande, ¿no? Se asombran grandemente, pues eso les revela a Manuel que el padre de Margarita es también el mencionado obispo. Miren ustedes qué conflicto, ¿verdad? Qué conflicto. Y que por lo tanto la pareja no puede unirse ni siquiera en sentimiento amoroso, deben desterrar eso, y mucho menos en matrimonio, son hermanos. Un drama dentro del drama mayor, que es el tema de la novela, ¿no es cierto? El abuso, la opresión de los indios. Acá lo tienen sintetizado. Fernando Marín y su esposa Lucía llegan aquí y atestiguan el abuso que cometen los notables contra los indígenas. Los Marín brindan su ayuda a Juan Yupanqui y a su esposa Marcela. Esto incomoda, esto molesta al gobernador Sebastián Pancorbo y al cura Pascual Vargas. En el ataque a la casa de los Marín, instigado por los notables, mueren Juan y Marcela, la pareja de naturales, ¿no?, que son del lugar. Fernando y Lucía se harán cargo de las huérfanas. Fernando y Lucía Marín se harán cargo de la huérfana, Margarita y Rosalía. Manuel, hijastro del gobernador, se enamora de Margarita cuando estos han crecido ya, pero
Fernando y Lucía deciden trasladarse a Lima junto a las niñas, junto a las jóvenes, las que han tomado como hijas. Manuel pide a mano Margarita y revela, él sabía eso, ¿no? Que era hijo del obispo Pedro Miranda y Claro. Y por su parte, ellos saben que Margarita también es hija del obispo, bueno, pues lo que ya les acabo de revelar, ¿no? Una pena. Bueno, pues eso está permitido al novelista, al autor de la obra literaria, introducir temas dentro del tema mayor. El tema de la novela, y creo que lo tenemos acá, claro que sí, el tema principal es el abuso de las autoridades contra los indígenas, pero también se pueden introducir temas como pequeñas historias amorosas, eh, como la que acabamos de referir, una historia de amor imposible. Temas complementarios del tema principal: la crítica al clero, la violencia social, la injusticia, la solidaridad. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. En el cuadernillo, estimadas alumnas, estimados alumnos, antes de leer el comentario, ustedes tienen a la vista su cuadernillo. Quisiera que leamos una parte siquiera del fragmento que se ha puesto del capítulo 3. El capítulo 3. En las provincias donde se cría la alpaca y es el comercio de lana la principal fuente de riqueza, con pocas excepciones existe la costumbre del reparto antelado que hacen los comerciantes potentados, gentes de las más acomodadas del lugar. ¿Qué significaba esto? Que ellos, los que tenían dinero y comerciaban, iban a los lugares donde estos indígenas criaban la alpaca y de antemano les compraban, aunque no quisieran, y ellos ponían el precio. Vean ustedes, era una manera abusiva de forzar a los pobres indios que criaban la alpaca, que daban el trabajo, todo el esfuerzo, y era una forma de explotarlo, ¿no es cierto? Pagarles precios ínfimos. A eso se refiere este primer párrafo que acabamos de leer. Para los adelantos forzosos que hacían los laneros, fijan al quintal de lana un precio tan ínfimo que el rendimiento que ha de producir el capital empleado excede del 500%. Usura, eso se llama usura, es un pecado de usura. Usura que, agregada a las extorsiones de que va acompañada, extorsión significa presionar a estos indios, obligarlos a venderles la lana. Casi da la necesidad de la existencia de un infierno para esos bárbaros. Estas son palabras de la autora, desde luego, ¿no? El narrador, en tercera persona. Los indios propietarios de alpacas emigran, se van de sus chozas en las épocas de reparto para no recibir aquel dinero adelantado que llega a ser para ellos tan maldito como las 13 monedas de Judas. Pero el abandono del hogar, la erraticidad, ¿no? el irse como errantes con su ganadito, con sus alpacas, en las soledades de las encumbradas montañas, los pone a salvo. Eso es una pregunta que formula el narrador. No, no los pone a salvo. El cobrador, que es el mismo que hace el reparto, allana la choza cuya cerradura, endeble en puerta hecha de baqueta, no ofrece resistencia. Deja sobre el batán el dinero y se marcha enseguida para volver al año siguiente con la lista ejecutoria, que es el único juez y testigo para el desventurado deudor forzoso. El indio dueño de la lana lo hace un deudor forzoso. Aun cuando ellos no estén en casa, dejan sus chozas cerradas, pero este hombre entra, violenta la puerta y deja sobre el batán el dinero. El batán, ¿saben qué es, no? Una piedra plana donde se muelen los granos para cocinar. Cumplido el año, se presenta el cobrador con su séquito de 10 o 12 mestizos, a veces disfrazados de soldados, ¿no? Miren ustedes, falsamente vestidos como soldados. ¿Y para qué hacen eso? Para atemorizar a los pobres indios. Y extrae en romana especial, romana es una balanza,
especial con contrapesos de piedra, 50 libras de lana por 25. Es decir, le hacen trampa al indio, incluso al momento de pesar, para llevarse mayor cantidad de lana. Y si el indio esconde su única hacienda, es decir, si protesta y maldice, es sometido a torturas que la pluma se resiste a narrar. Ella misma dice eso, ¿no? Por medio del narrador, que podría decir las atrocidades a lo que... Pero me resisto a narrar, a pesar de pedir venia para los casos en que la tinta varíe de color. La pastoral de uno de los más ilustrados obispos que tuvo la iglesia peruana hace méritos de estos excesos, pero no se atrevió a hablar de las lavativas de agua fría que en algunos lugares emplean para hacer declarar a los indios que ocultan sus bienes. El indio, torturas atroces de los que lo sometían. El indio teme aquello más aún que el ramalazo del látigo, también los azotaban, el látigo, y los inhumanos que toman por la forma de sentido de la ley, alegan que la flagelación está prohibida en el Perú, mas no la barbaridad que practican con los hermanos nacidos en el infortunio, se refiere a los indios. Plegue a Dios que algún día, ejercitando su bondad, decrete la extinción de la raza indígena que después de haber ostentado la grandeza imperial durante el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Bebe lodo del oprobio. Plegue a Dios la extinción, ya que no es posible que recupere su dignidad ni ejercite sus derechos. Miren el extremo al que llega el narrador, ¿no es cierto? Sería preferible que Dios disponga que desaparezca la raza de los indios antes que seguir sufriendo esto. La posición de González Prada es distinta, ¿no? Claro, acá tampoco, eso no significa que Clorinda Mato esté postulando que la raza india debe desaparecer, no. Esto está en la novela, ¿no? El novela es novela. El amargo llanto y la desesperación de Marcela al pensar que la próxima llegada del cobrador eran pues la justa explosión angustiosa de quien veía en su presencia todo un mundo de pobreza y dolor infamante. He ahí el argumento de Ave sin nido. Pues la primera vez al indio en su orfandad, no hay quien lo proteja, no hay quien lo defienda, por eso dice orfandad, como un ser vivo y humillado. La obra es una narración y una denuncia al mismo tiempo. Presenta una visión paternalista, la redención del indio. Bueno, la posición de Clorinda Mato es paternalista. La redención del indio requiere de la protección de criollos instruidos. El discurso protector y cristiano es representado por Lucía Marín, la pareja de Marín, ¿no es cierto? Especialmente ella, la esposa. Hace un llamado a la redención moral del cura. Es decir, la posición de Clorinda Mato es de que las cosas cambien, que haya un trato justo al indio. En tanto que González Prada más bien sostiene que no, que el indio debe ser liberado de esa opresión, que el indio debe tener un estatus igual al resto de peruanos. Bueno, pues pasemos entonces a don Manuel González Prada. Él vivió entre 1844 y 1918, de manera que previó de alguna manera la guerra con Chile. En sus escritos él decía, nada bueno puede ocurrir si se mantiene esta corrupción en las autoridades, en las capas que dominaban la naciente república, joven república que era el Perú. Casi fue una intuición que él tenía y que se cumplió, ¿no? Y la guerra con Chile, ya sabemos lo que significó. Bueno, pues él es limeño de una familia notable y tuvo una formación del pensamiento hispanoamericano bastante esmerada, ¿no es cierto? Y contribuyó también a ese pensamiento. Situado en la esfera postromántica, como les dije al inicio, posterior al romanticismo, inicia una evolución hacia lo que había de ser el modernismo, en reacción contra la tradición española, lo que le lleva a orientarse
Asia o otras lecturas, principalmente las lecturas que venían de Francia. Busca modelos entonces en la literatura alemana y francesa especialmente. A raíz del desastre motivado por la guerra con Chile, inicia una obra polémica de crítica social. El libro más representativo de su producción es, desde luego, Páginas Libres, que publicó en 1894. Fundó el Círculo Literario en Lima, que luego sería el Partido Unión Nacional, el partido político. Ideológicamente se asocia con el anarquismo, lo que explica su orientación hacia el sector proletario en el lado del pueblo, ¿no es cierto? De los trabajadores, de los obreros, de los campesinos que forman el proletariado, en aras de una confraternidad social en la que todos fueran iguales, todos tuvieran, como dije hace un momento reiteradamente, el estatus de ciudadanos del Perú. Es un crítico entonces González Prada, finalmente, racionalista, que ataca la indolencia de las autoridades, la mala forma de gobernar, la corrupción, la falsedad en arte y en política. Por otro lado, en su poesía, él optó por una perfección formal, él produjo una poesía muy bella, muy perfecta, y el desdén por los moldes establecidos. De ahí que también hay algo de realismo en su poesía. Llegó a cultivar polirritmos sin rima, lo cual ya es una manera de acercarse a la poesía moderna, ¿no es cierto? Está libre de rima. Y estrofas novedosas en combinaciones que no se usaban y que las introduce como nueva moda, como los rondeles, los triolets, etcétera, que toma de la poesía francesa. La obra suya comprende, no sé si lo tenemos acá, no, ya, de manera que es conveniente que ustedes tomen nota de alguna forma. Hay que distinguir la obra suya, poesía y prosa ensayística más que nada. En poesía publicó el libro Minúsculas en 1901, el libro Exóticas 1911, el libro Presbiterianas en 1909, Trozos de Vida 1933, Baladas Peruanas 1935 y Grafitos en 1937. De esta obra poética, ¿cómo vamos de tiempo? Hay un poema suyo que pertenece al libro Trozos de Vida. A ver si lo tengo acá. Un poema muy bello. Es un soneto, es bastante cortito, por lo tanto, bien podemos leerlo. Disculpe, lo tenía separado, pero el separador se cayó. Enseguida lo ubico. Enseguida lo ubico. Los 34. Acá está, acá lo tienen. Disculpen, alumnas y alumnos. El título del poema, un soneto, o sea, 14 versos, es El amor.
Noten la belleza de este poema. Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? Si eres un mal en el terrestre suelo, ¿por qué los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso encanto, las visiones de paz y de consuelo? Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? O sea, si eres fuego, quiere decir, ¿no? Si eres fuego, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Miren, el poema está compuesto de antítesis, puramente hermoso poema. Terminemos señalando que el discurso del Politeama es lo más representativo, ¿no es cierto?, de la obra de Manuel González. No dije qué es lo que construye la obra ensayística, ¿no es cierto? Me quedé en la obra poética. Pues bien, la obra ensayística está compuesta por páginas libres, horas de lucha, un segundo libro, bajo el oprobio, anarquía, figuras y figurones, propaganda y ataque, prosa menuda y el tonel de Diógenes. Una buena cantidad de libros de ensayo en los cuales él pone de manifiesto su posición de reclamo, ¿no es cierto? Acá se ha sintetizado, se le considera precursor del higienismo también igual que a Clorinda Matto, ¿no es cierto? Inició una obra polémica de crítica social luego de la guerra con Chile, pero aún antes de la guerra también había intuido algo. Propuso una renovación ideológica y cultural. Como les dije, ¿no? Los escritores de esta corriente llamada realismo buscan modernizar no solo a la sociedad, al país, sino también la poesía, la obra literaria. Buscó nuevos caminos en la literatura, en la poesía, como les he dicho, y adoptó una visión también paternalista, pero mucho más radical que la de Clorinda Matto, ¿no? Difiere bastante, porque Clorinda Matto dice debe cambiar, debe tratarse bien al indio. Él dice no, él dice al indio hay que levantarlo mediante la educación para que sea un peruano más. Entonces hay diferencia en el punto de vista de cada uno de los dos. El discurso del Politeama fue leído en el antiguo teatro llamado con ese nombre en Lima, Teatro Politeama, por el primer alumno del Colegio Guadalupe el 29 de julio de 1888, el año que nació Valdelomar. El motivo fue una reunión organizada para recaudar fondos destinados a rescatar las provincias cautivas de Tacna y Arica. Ustedes saben que costó 50 años aproximadamente rescatar Tacna, Arica no se pudo finalmente. En el caso, de acuerdo al plebiscito con el cual terminó la guerra, el tema central del discurso del Politeama es la renovación política, el cambio que era forzoso, político y social. Otros temas son el rechazo a la herencia colonial, la integración del indio a la sociedad, la importancia, hay que subrayar, la integración del indio en la sociedad, la importancia de la educación y el anticlericalismo. Tienen también ustedes un fragmento, espero que sí, en el cuadernillo. Claro, que está tomado del capítulo 3. El discurso está dividido en pequeños capítulos que van numerados en romanos. Y en el 3 dice lo siguiente: si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, fuimos vencidos en la guerra con Chile por la ignorancia de los soldados y por la culpa de los gobernantes. Eso es lo que quiere decir. Acudamos entonces a la ciencia, dice en el discurso. Ese redentor, ¿no? La ciencia es un redentor, que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. No hablo, señores, de la ciencia momificada que va
reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia robustecida con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco, de la ciencia que trasciende juventud y sabe a miel de panales griegos, de la ciencia positiva, se dan cuenta, el positivismo está presente, de la ciencia positiva que en solo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. Hablo, señores, de la libertad para todos. Hablo, señores, de la libertad para todos. Y principalmente para los más desvalidos. Ojo con esta parte, alumnos. Ojo con esta parte. Hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de la costa, se refiere a la costa, ¿no es cierto? Solamente. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. 300 años hace que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Miren ustedes la tesis de él, ¿no? Lo que él sostiene. Enseñadle siquiera a leer y escribir y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre, porque el indio estaba sumido en una condición de subhumano, si se levanta o no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía embrutecedora del indio. Y salto a ese final tan conocido de este discurso, de un párrafo del discurso. En esta obra de reconstrucción, dice, y venganza, no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos se refiere a los culpables, ¿no? Los peruanos que gobernaron antes de la guerra con Chile. Y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio, aroma engañoso, venenoso, significa deleterio, y sus frutos de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Y el discurso lo leyó un colegial del Colegio Guadalupe para otros chicos, adolescentes y jóvenes. Él confiaba mucho, pues, en los jóvenes, pero lamentablemente todos sabemos que esos jóvenes, cuando llegaron adultos, también heredaron esas taras de la corrupción, sobre todo. Aquí están ya los temas que hemos mencionado. Rechazo a la iglesia. Sí, diga usted. Una pregunta. ¿A qué se refiere perfección formal? Perfección formal, que es una poesía, el poema que les he leído, por ejemplo, es un soneto perfecto en el sentido de que si eres un bien arrebatado al cielo, 11 sílabas, y observa rigurosamente el endecasílabo, el verso endecasílabo en las 4 estrofas. Un soneto está formado por 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos. La rima también, cielo, desvelo, llanto, quebranto, perfección formal, rima consonante o perfecta y métrica rigurosa también. Aun cuando después él ensayó también con otros tipos de poesía en los cuales ya poco a poco se va prescindiendo de la rima. Respondí a su pregunta, ¿verdad? Sí, profesor. Bien, y acá terminamos entonces. Este es el contenido del discurso del Politeama. Los jóvenes deben rectificar los errores del pasado. Él confía mucho en los jóvenes. Critica el espíritu de servidumbre fomentado por las élites gobernantes y por la iglesia, desgraciadamente, ¿no? Que se hizo cómplice. Cuestiona la corrupción en esas élites, generalizada. Su lenguaje emplea expresiones vehementes, fuertes, oro, hierro, amor, odio, etc. Muy bien, tomen nota, por favor, de sus... Sí, diga usted, tenemos... ¿Y a qué se refiere el desdén de modelos establecidos? Y claro, lo establecido por decir que solamente podían
aspirar a los cargos gubernativos la gente que perteneciera a la clase dominante o a la clase ilustrada, ¿no? Esa es una manera de mantener moldes establecidos. Y en el caso de la literatura, pues también no salir de las reglas. Él, como le acabo de decir, es cierto que muestra una poesía con la perfección formal propia del modernismo y del romanticismo, pero más adelante también va dejando moldes establecidos y produce una poesía de verso libre, ¿no? Y ya no observa el verso riguroso, el metro riguroso, y que prescinde de la rima. Dejar moldes, salir de moldes establecidos, tanto en la creación poética suya como en la política a la que él critica, ¿no? Debe haber un cambio, debe dar oportunidad. Por eso dice al indio, hay que enseñarle a leer y escribir, y veremos si en un cuarto de siglo no se levanta la condición, pero para eso se requiere dejar los moldes establecidos, porque el indio no tenía ningún derecho a la educación, y había que darle educación. Eso es todo, alumnas y alumnos. Nos hemos pasado un minuto, que disculpe la coordinadora. 1A, 2D de Dante, 3C, 4B de bondad, 5D de Dante, 6B de bondad, 7C, 8A, 9B de bondad, 10D de Dante. Gracias, alumnas y alumnos. Eso es todo. Hasta la próxima. Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, llegamos a la semana 13, chicos. Luego de un descansito merecido, ya estamos en la semana número 13. Esta semana vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales, un método que, si bien es cierto, lo aplicamos de manera no explícita, pero sí lo hacemos al eliminar variables, no organizada también. Vamos a organizarlo en un método que probablemente muchos de ustedes no conozcan. Entonces, vamos a darle ahí su tiempito para que ustedes puedan asimilarlo y quede claro este punto, ¿no? Entonces, bien, ya comenzamos la clase de esta semana, la semana 13. Habitualmente empezamos en este orden. A ver, primero vemos los determinantes de orden 2. ¿Ya? La primera forma que vamos a usar justamente es cuando tenemos sistemas de dos ecuaciones con dos variables, y los determinantes de orden 2 nos van a ayudar justamente a identificar el tipo de sistema que estamos trabajando. Entonces vamos a ver un sistema de ecuaciones lineales en dos variables, al inicio con dos variables y dos ecuaciones, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar. Ahí se pueden aplicar los determinantes 2 por 2. También vamos a ver cómo se ven los sistemas no lineales. Luego vamos a ver los determinantes de orden 3 y las aplicaciones a los sistemas de tres ecuaciones lineales en tres variables. Y vamos a terminar con el método de Gauss. Bien, ese es el contenido que vamos a trabajar esta semana. Comenzamos. Bien, los sistemas de ecuaciones pues se caracterizan por tener más de una ecuación, por eso es un sistema, ¿no? La solución debe verificar cada una de estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Hay técnicas que ya hemos visto para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Es más, lo hemos usado en algunos casos, ¿no? Hemos usado sistemas de ecuaciones para hallar algunos valores desconocidos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a ver un método más y una clasificación, ya que no en todos los casos se pueden hallar las soluciones, ¿no? La solución o soluciones, ¿no?
Bien, entonces para esto vamos a apoyarnos en este determinante que nos va a servir para clasificar los sistemas de ecuaciones con dos variables. Bien, lo que vamos a dar en cuanto a los determinantes es una regla práctica. No hay una definición que estamos aplicando, sino una regla práctica. Como regla práctica se aplica solamente a ciertos casos. Entonces, esta regla práctica que vamos a trabajar para hallar el determinante de la matriz A, ojo, cuando hablamos de matriz, la matriz se suele representar así, entre paréntesis o también entre corchetes. Ahora, no todas las matrices tienen determinantes, solamente aquellas que se llaman cuadradas o que son cuadradas. ¿Qué quiere decir que son cuadradas? Si ustedes observan por aquí, tiene dos columnas y tiene dos filas. Si tiene dos filas, dos columnas, se llama cuadrada, tres filas, tres columnas, cuadrada también. Es decir, si el número de filas y el número de columnas es el mismo, entonces es una matriz cuadrada. Solamente en el caso de las matrices cuadradas podemos aplicar el determinante. ¿Ya? Pero como repito, hay una regla para cada caso. Entonces, en el caso del determinante 2 por 2, la regla práctica dice lo siguiente. Vamos a multiplicar los elementos de la diagonal principal. En este caso, A se multiplica con D y esos dos elementos se encuentran en la diagonal principal de la matriz A. Luego le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria. C con B. Eso es todo, multiplicamos en aspa en otras palabras y esas diferencias las restamos pero manteniendo el orden, ¿no? Primero va la diagonal principal y luego va la diagonal secundaria. Como les repito, esto es una regla práctica, ¿ya? Entonces no lo vayan a aplicar a 3 por 3, a 4 por 4 porque no cumple para ello, solamente cumple para 2 por 2. Bien, entonces de acuerdo a esta regla práctica tendríamos que multiplicar aquí, ¿no? Menos 4 con 2. Diagonal principal. Le vamos a restar y ahora vamos a multiplicar 3 con menos 1, que sería la diagonal secundaria. Bien, operamos por un lado, me da menos 8 y por el otro lado me da más 3. Por lo tanto, ese determinante vale menos 5. Respecto a los resultados de un determinante, puede salir positivo, negativo, 0. Incluso se pueden aplicar números reales y complejos, ¿no? O sea, los valores que podemos colocar aquí pueden ser valores reales y complejos también, ya que la regla práctica pues no discrimina en ese aspecto, ¿no? Bien, ¿y dónde lo aplicamos? Bueno, vamos a ver que los sistemas que tienen dos ecuaciones y dos variables, o sea, sistemas 2 por 2, sistemas lineales, ¿no? Porque cada una de las variables está elevado al exponente 1 y el grado absoluto de cada término es 1, ¿ya? O 0, 1 o 0, ¿ya? No pasa a 2 o a algún otro exponente, ¿no? Bien, entonces ese sistema lineal pues tiene asociado, de acuerdo a sus coeficientes, tiene asociado 3 determinantes. Entonces, este sistema que le vamos a llamar a 1, ¿no? 1, tiene 3 determinantes asociados. A ver, AC, BD, que es el determinante del sistema. Ahora, ¿de dónde sale AC y BD? Bueno, estos son los coeficientes de X y estos son los coeficientes de Y. Si yo quiero hallar el determinante asociado a X, entonces la columna donde está el X, que sería la primera en este caso, la voy a reemplazar por los valores constantes que son M y N. Solamente esa columna. La otra columna se mantiene igual que en el determinante del sistema. Y este se le llama determinante asociado a X. Bien, luego tenemos el determinante asociado a Y, que en este caso reemplaza los elementos de Y por M y N, quedando la primera columna A y C. Entonces aquí no varía respecto al determinante del sistema y aquí vamos a colocar M y N. Ese sería el determinante asociado a Y. Ahora, si bien es cierto son determinantes que están asociados al sistema, la pregunta es, ¿y de qué me sirven? Bueno, me pueden servir en algunos casos para hallar la solución y en otros casos para determinar qué tipo de sistema es.
Bien, ahora dejamos unos segunditos para que tomen sus capturas y veamos si hay alguna consulta por ahí. Buen día nuevamente con todos. Buenos días. Como les comentaba, estamos en un tema bastante interesante porque lo hemos usado varias veces incluso, ¿no? Pero ahora vamos a profundizar un poco más y vamos a ver métodos un tanto más nuevos, ¿no? Listo. A ver, ¿cómo es esa clasificación? Aquí tenemos la clasificación. Bien, al sistema que le habíamos llamado 1, lo tenemos aquí para recordar quién es A, B, C, D, M y N. Entonces, este sistema va a generar 3 tipos de sistemas. Los que tienen solución, que son 2, y el que no tiene solución, que es 1. Los que tienen solución se le llaman sistemas compatibles. Es un sistema compatible, tiene solución. ¿Cuántas? No sé, pero tiene solución. Y el sistema incompatible, aquel que no tiene solución. Dentro del sistema compatible vamos a ver los que tienen solución única. Se llaman compatible determinados. En lugar de compatible también es frecuente escuchar la palabra consistente. ¿Ya? Entonces de repente ustedes van a encontrar en algunos textos sistema consistente o consistente determinado o indeterminado, ¿no? Pero nosotros estamos usando la palabra compatible. Bien, los determinantes asociados al sistema están directamente vinculados. Entonces, si un sistema es compatible determinado, tiene solución única y el determinante asociado al sistema es diferente de 0. Y es un sí solo sí. Es decir, si tiene solución única, entonces el determinante del sistema es diferente de 0. Y si el determinante del sistema es diferente de 0, entonces tiene solución única. Ahora, esa solución única yo la puedo hallar usando distintos métodos, ya hemos visto, ¿no? Igualación, sustitución, simplificación. Vamos a agregar uno más que es la regla de Kramer, que trabaja justamente con los determinantes asociados al sistema. Entonces, si yo quiero hallar la primera componente, el valor de x, que sería el x sub 0, voy a calcular dividiendo el determinante de x, o el determinante asociado a x, entre el determinante del sistema. Y si quiero el valor de y, entonces dividiré el determinante asociado a y entre el determinante del sistema. El sistema tiene 2 ecuaciones, 2 variables. Por tener 2 variables, estamos trabajando en el plano. Esto quiere decir que la solución es única. No es que x sub 0 sea una solución y y sub 0 sea otra opción. Juntos forman una solución. Es un par ordenado. Entonces, el conjunto solución estará formado justamente por el par ordenado, formado por el x sub 0 y el y sub 0 en ese orden. Ahora, también hay una regla práctica, ¿no? No la recomiendo mucho, pero también puede ayudar. Entonces, la regla práctica dice que si el sistema tiene solución única, o si quiero saber si tiene solución única, voy a dividir los coeficientes de x, que son A y C, los voy a dividir. Voy a dividir los coeficientes de B y D, que son los coeficientes de Y, ¿no? Los coeficientes de Y en ese orden, A entre C, B entre D, y voy a dividir, voy a dividirlos siempre y cuando C y D sean diferentes de 0, porque si no, no existe la división, pues, ¿no? Y voy a compararlos. Si son diferentes, entonces automáticamente yo diré que la solución es única. ¿Ya? Entonces repito, divido los coeficientes de x, divido los coeficientes de y, comparo, si son diferentes, la solución es única. ¿Ya? Y esto me lo indica la regla práctica. Bien, chicos, a ver, ¿alguna consultita hasta aquí? Vamos a ir pausado porque de repente es un tema nuevo para algunos. Si está todo ok, por favor, un ok, todo bien, un pulgar arriba de repente para... Ok, muy bien. Veo por aquí algunos comentarios. Excelente. Muy bien, chicos, gracias. Bien, ya vimos el primero que es compatible determinado, solución única. Ahora el compatible indeterminado. En este caso existen infinitas soluciones. Y bueno, ¿cómo me doy cuenta que el sistema es compatible indeterminado?
Si calculamos el determinante asociado al sistema, nos vamos a dar cuenta pues que es 0, pero también el determinante asociado a X y el determinante asociado a Y son ceros. Y esto es un sí solo sí. ¿Ya? Esto es un sí solo sí. Quiere decir que si yo encuentro que los tres determinantes asociados a este sistema son ceros, entonces tiene infinitas soluciones. Y si tiene infinitas soluciones, entonces los tres determinantes asociados al sistema valen 0. Bien, entonces en la regla práctica vamos a dividir los coeficientes de X, de Y y las constantes. Las vamos a comparar y resulta que tienen que salir iguales. Claro, si C, D y N en este caso son diferentes de 0 para que pueda existir la división. Entonces, esa es la regla práctica. Y en el caso del sistema incompatible, bueno, vamos a tener que el determinante del sistema también vale 0, pero alguno de los otros dos determinantes no es 0. Entonces aquí la regla práctica va a ser también dividir los coeficientes de X, de Y, que van a ser iguales esos cocientes, pero van a ser diferentes del cociente de M entre N. Bien, y ahí tenemos las reglas prácticas para los tres casos. Cabe aclarar que en un sistema 2×2, todos estos teoremas que hemos dado van en bicondicional, es decir, por ejemplo, en el compatible determinado, solución única, ya, determinante del sistema diferente de 0. Determinante del sistema diferente de 0, solución única, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay una correspondencia bionívoca. Un sí solo sí. Aclaro esto porque en el sistema de 3×3 ya no se cumple eso, ¿no? Bien, gráficamente, gráficamente, que tenga solución única, bueno, cada una de estas representa una recta en el plano. Entonces tenemos, en este caso, dos rectas en el plano. Y la solución única justamente sería el punto de intersección de las rectas. Si decimos que tiene infinitas soluciones, entonces las rectas coinciden, ¿no? Una encima de la otra. La ecuación puede ser un múltiplo de la otra, ¿no? O si los dividimos, vamos a darnos cuenta que son proporcionales. Por eso los coeficientes cumplen esta condición. Entonces aquí las rectas coinciden. Y en el caso incompatible, pues las rectas van a ser paralelas. Eso quiere decir que ustedes también pueden resolver un problema graficando las rectas, ¿no? Si grafican las rectas se van a dar cuenta qué sucede ahí. Se intersectan, no se intersectan, paralelas, y de esa manera lo pueden determinar también, ¿no? La solución gráfica es una opción en muchos casos también, ¿no? Listo. Vamos entonces ahora un poquito más allá. Ejemplo. Y vamos a explicar luego los sistemas no lineales. A ver, bueno, aquí ustedes pueden aplicar tranquilamente cualquiera de los métodos que hemos usado en algún momento para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer usando la regla de Kramer, ¿no? Para que ustedes puedan identificar los elementos, ¿no? Y cómo es que se van generando los determinantes asociados a este sistema. Bien, entonces lo primero que vamos a calcular es el determinante asociado al sistema. Para eso hemos cambiado los coeficientes de rojo, morado y por aquí verde y bueno, negrito, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el determinante asociado al sistema? Pues sale de los coeficientes rojos y verdes como columnas. 4 y 2, 3 y 1. Ahí está, ese sería el determinante del sistema. Recordemos que para calcularlo vamos a multiplicar en aspa. Diagonal principal, aquí sería el producto 4. Menos diagonal secundaria, aquí el producto sería 6. Por lo tanto, eso sería menos 2. ¿Ya? Menos 2. Entonces, el determinante asociado al sistema vale menos 2. Veamos el determinante asociado a X. Entonces, la primera columna, la columna de las X, se va a reemplazar por estos valores. 15 y 7. La segunda columna va a ser igual, 3 y 1. Bien, multiplicamos diagonal principal. Aquí sería 15 por 1, 15. Menos diagonal secundaria, 7 por 3, 21. 15 menos 21 sería menos 6 y ya tenemos el determinante asociado a X. Seguimos con el determinante asociado a Y. Entonces, en este caso, siempre regresamos al determinante del sistema. La segunda columna, la columna asociada a Y, se va a cambiar por M y N, pero M y N son 15 y 7. Eso quiere decir que la de los X se mantiene, es decir, la primera columna seguiría siendo 4 y 2, pero la segunda cambia por 15 y 7.
Calculamos. Aquí, 4 por 7, eso sería 28. Le restamos 2 por 15, que sería 30. La resta sería menos 2. Y ya tenemos los 3 determinantes asociados al sistema. Con esto ya podemos calcular usando la regla de Kramer. Entonces, si queremos el valor de x, lo que vamos a hacer es dividir el determinante de x o asociado a x entre el determinante del sistema. Como el determinante asociado a x vale menos 6 y el determinante del sistema vale menos 2, entonces esto sería 3. Por lo tanto, el valor de x es 3. Para hallar el valor de y, vamos a dividir el determinante asociado a y entre el determinante del sistema. Como el determinante asociado a y vale menos 2 y el determinante del sistema también vale menos 2, entonces y vale 1. Ustedes pueden reemplazar en cualquiera de las ecuaciones y van a ver que esos valores satisfacen el sistema. ¿Sí? Terminamos con nuestro conjunto solución que mantiene el orden, primero el valor de x y luego el valor de y. Y eso es respecto a cómo se utiliza la regla de Kramer. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo primero que se calcula es el determinante del sistema, porque al salirnos menos 2, que es diferente de 0, ya sabemos que tiene solución única y por lo tanto la regla de Kramer funciona. Pero si nos hubiera salido 0, entonces no podemos aplicar Kramer. Bien, veamos cómo se ven los sistemas no lineales. En el lineal ya hemos indicado que cada término tiene grado 1 o 0. Entonces, si tenemos un término de grado 2 en alguna de las ecuaciones, de grado 2, 3 o diferente de 1 o 0, entonces el sistema será no lineal. Basta con que una de las ecuaciones tenga un término de grado 2, que se multiplique en dos variables, etcétera, ya será un sistema no lineal. Bueno, aquí me ganó. Aquí el sistema de ecuaciones no lineal, ¿no? Pero bueno, ya se entiende, creo. Aquí, bueno, claramente aquí el grado de este término es 2, así que no lineal. Aunque ese término tiene grado 1, ese tiene grado 2, no lineal. O sea, aquí las dos ecuaciones son no lineales. En cambio, en esta, vemos que x, y, z son de grado 1, cada uno de grado 1, este es de grado 0, así que este sería lineal. Pero aquí vemos que ese término, respecto a la variable x y z, sería de grado 3. Por lo tanto, este es la ecuación no lineal. Si tengo una raíz cuadrada por ahí, ¿no? Un cociente también será no lineal. Lamentablemente para estos casos, solamente en el caso de dos variables podemos usar el método gráfico, pero aquí ya no hay una técnica específica. Entonces se puede usar pues métodos algebraicos, se puede sumar, restar, multiplicar por una constante, despejar, o usar métodos similares a los que se utilizan para resolver los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Le podemos agregar ahí de repente productos notables y algunas otras expresiones como cambio de variable también se le puede aplicar, de modo que eso se reduzca y se pueda resolver. Un segundito. Bien, entonces en los sistemas no lineales no hay una regla que diga, ah, bueno, vas a resolverlo así o así. No. Hay que analizar y hay que observar bastante bien, ¿no? Si es un sistema de dos variables, pueden ustedes graficar. Por ejemplo, esto de aquí sería una hipérbola que está girada, ¿no? Y esto de aquí es una parábola. Entonces, imagínense una hipérbola que está girada, una parábola, se pueden intersectar en algunos puntos, ¿no? Y bueno, la idea es que si lo grafican correctamente, pues puedes tener una idea de cuáles serían las soluciones. La otra forma, pues, es buscar una forma algebraica, ¿no? De repente, de la segunda ecuación de espejo X, lo reemplazo, etcétera, ¿no? Y puedo obtener ahí alguna relación, ¿no? Listo, vamos entonces a lo siguiente. Vamos al sistema 3×3, pero primero el determinante 3×3. Antes de continuar, vamos a ver si hay algún comentario, alguna preguntita. Ok, por aquí Jennifer ya había resuelto, ¿no? Correcto. Todo bien.
Muy bien. Bueno, como les repito, las reglas que damos para el determinante son reglas solamente para el orden que estamos dando. Aquí en el determinante 3×3 vamos a usar la regla de Sarrus. La regla de Sarrus tiene dos formas de aplicarse, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste la regla de Sarrus? Bueno, queremos hallar este determinante. Entonces lo que vamos a hacer es la primera fila y la segunda fila se van a repetir debajo de la última fila. Primera fila, segunda fila. La idea es obtener tres productos de tres elementos en el sentido de la diagonal principal y tres productos de tres elementos en el sentido de la diagonal secundaria. Miren, ¿ah? Diagonal principal va un producto de 3. Aquí otro producto de 3, otro producto de 3. Vamos en la diagonal secundaria. Producto de 3, 3 elementos y 3 elementos. Bien, entonces vamos a reducir eso a uno solo. ¿Cómo? Sumando. Entonces vamos a sumar cada lado. Aquí tenemos la primera suma de la derecha y luego la suma de la izquierda. A la suma de la derecha la vamos a llamar M y a la suma de la izquierda la vamos a llamar N. Entonces, si queremos el determinante que nos habían solicitado originalmente, vamos a restar en este orden. Derecha menos izquierda. Recuerden que la derecha vino del producto de la diagonal principal y lo de la izquierda de la diagonal secundaria. Entonces, como que guarda un poco de relación con la regla de 2×2, pero no es exactamente igual, ¿no? Ahora, ¿cómo es la otra forma de aplicar Sarrus? Pues en lugar de colocar como filas, se colocan aquí las columnas. Y también la idea es buscar productos de 3 en 3 elementos, ¿no? Entonces, miren, acá hay uno, aquí habría otro, pero si se dan cuenta es el mismo. Y aquí había otro que también sería el mismo, ¿no? Es el mismo. Entonces, no importa si ustedes utilizan con las filas o con las columnas, el resultado debe ser exactamente el mismo, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Y cómo lo aplicamos, mejor dicho, no? Bueno, aquí les doy una ideita donde ustedes pueden aplicar. En el ejercicio 4 de los propuestos, van a encontrar que les conviene aplicar la regla de Sarrus. Ahora, si ustedes prueban otra alternativa, sale también de repente, ¿no? Eliminando, simplificando, pero se van a demorar más. Entonces, hay ejercicios que se prestan justamente para aplicar la regla de Sarrus. En otras palabras, Cramer probablemente, ¿no? Cramer. Bien. Vamos a ver ahora para este determinante 3×3 algunos casos especiales y propiedades. Uno de los casos especiales es el determinante de Vandermonde. El determinante de Vandermonde tiene una forma especial. La primera fila son puros unos. La segunda fila puede ser cualquiera, pero como pueden notar, la tercera fila es el cuadrado de los elementos de la segunda fila, ¿no? Ese es Vandermonde. ¿Qué de particular tiene? ¿La forma nada más? No. Aparte de la forma también, ¿cómo lo calculamos? Para calcularlo, nos ubicamos en la segunda fila y vamos a restar de 2 en 2 de derecha a izquierda. Todas las diferencias posibles, de derecha a izquierda, solamente los elementos de la segunda fila. Y esos resultados, esas diferencias, los vamos a multiplicar. Así, miren. Primero vamos a restar B con A, luego C con B y finalmente C con A. Son todas las diferencias posibles. Y todos esos valores, todas esas diferencias se van a restar. Perdón, disculpe, se van a multiplicar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se puede aplicar Sarrus también, esto es mucho más rápido para estos casos. Sobre todo porque si por ahí hay algún valor desconocido, alguna incógnita que yo quiero hallar, entonces ya me sale factorizado, ¿no? Una gran ventaja en ese caso. Bien, veamos cómo se aplica. Y ojo que de aquí en adelante los ejemplos que vamos a citar los vamos a usar para resolver algunos ejercicios, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos que la primera fila cumple, ¿no? El cuadrado de 5 es 25, el cuadrado de 7 49 y el cuadrado de 9 81. Así que cumple toda la forma, por lo tanto le aplicamos Vandermonde. Para esto vamos a ubicarnos en la segunda fila y vamos a restar de derecha a izquierda. A ver, primero 7 menos 5, luego 9 menos 7 y finalmente 9 menos 5. Y estos valores se van a multiplicar. ¿Ya? Entonces aquí sería 2, 2 y 4. Por lo tanto,
R vale 16. Y era lo que me pedía el problema, así que ya tenemos el valor de R, que es 16. A ver, un segundito, se fue. Chicos, a ver, les dejo ahí para que ustedes... Y pueden verificarlo con Sarrus, ¿ah? Dupliquen la primera fila, la segunda fila, y calculen, y van a ver que el resultado es el mismo. Pero lo llamamos rapidito, por Sarrus nos hubiéramos demorado un poquito más, ¿no? Un poquito más nomás. Listo. Vamos ahora sí con propiedades de los determinantes. La primera que se puede observar, una de las más comunes, es que en una fila o en una columna hay un factor común. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese factor común? Pues lo podemos extraer solamente en esa fila y las demás no se afectan. Entonces, por ejemplo, miren, aquí la primera fila está multiplicado todo por x a la 7. Entonces, x a la 7 lo podemos factorizar. Solamente en la primera fila todo lo demás sigue igual. Ahí está. Si observamos la segunda columna, todo tiene quinta. Y la tercera columna, todo tiene cuarta. Entonces lo podemos escribir así. De modo que el 5 que se encuentra en esta columna como factor va a salir a multiplicar. Si se dan cuenta, la primera fue de una fila y luego lo apliqué a una columna. No hay problema, pueden empezar ustedes con columna y luego fila también, ¿no? Bien, entonces este 5, 5, 5 lo vamos a sacar a multiplicar y este 4, 4, 4 también. Entonces 5 por 4 sería 20, ¿no? Entonces tendríamos por 5 por 4, eso sería 20x a la 7. Y nos queda todavía ese determinante. Pero si ya se dieron cuenta, ese determinante lo calculamos hace unos minutos con Van der Monde y salía 16, ¿no? Entonces reemplazamos, nos queda 20x a la 7 por ese determinante que ya sabemos que vale 16, ¿no? Entonces, si queremos completito esto sería 20 por 16, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y quedaría así, ¿no? Quedaría así. Recuerden que eso también forma parte de uno de los ejercicios más adelante, así que no se olviden, no se olviden, lo vamos a recordar. Bien, esa es una de las propiedades, ¿no? Que si hay un factor común en una fila o en una columna, se puede extraer en cualquier momento. Primero fila, luego columna, pero no mezclar, obviamente, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no querer extraer, por ejemplo, aquí extraemos el 5 y el 4 a la vez, pero no vayan a querer hacer una columna y una fila a la vez, ¿no? Porque ahí sí se van a marear. Primero filas, luego columnas, ¿no? Bien, la segunda propiedad indica que si tengo dos columnas que son iguales o proporcionales, es decir, una es múltiplo de la otra, o la división de cada uno de los términos de la fila término a término es el mismo, ¿no? Entonces, si eso ocurre, el determinante vale 0. Eso se puede verificar fácilmente aplicando Sarrus. Aplicando nuestra primera propiedad, ese 4 quedaría fuera, ¿no? Y tendría dos filas iguales, que serían la 2 y la 3. O lo dejo así y digo que son proporcionales. En cualquiera de los casos, si son iguales o proporcionales, la regla dice que el determinante vale 0. Eso vale 0. Bien, la tercera propiedad dice que si todos los elementos de una fila o de una columna son ceros, entonces el determinante vale 0 también, ¿no? Aquí puede ser en cualquier fila o en cualquier columna. Si ustedes tienen puros ceros, pues el resultado será 0, ¿no? Bien, a ver, dejamos unos segunditos para sus capturas. No olviden que estos ejemplitos que estamos dando los podemos usar más adelante. Maestra, Adelante, te escucho. ¿podría volver a repetir la propiedad 2, por favor? Correcto. A ver, la propiedad 2 dice que si, por ejemplo, miren, aquí tenemos 1, 7, 2, 4, 28, 8. Si yo multiplico esto de aquí por 4, 1 por 4, 7 por 4, 2 por 4 me da la tercera fila, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que la fila 2 y la fila 3 son proporcionales. ¿Qué significa proporcional? A ver, yo divido sus elementos, miren.
en orden, obviamente, ¿no? Así como aparece. Entonces, esto es un cuarto. Si yo simplifico, también me va a dar un cuarto. Si yo simplifico acá, también me va a dar un cuarto. O sea que son proporcionales, ¿no? Los elementos de la fila. Entonces, eso quiere decir que son proporcionales. ¿Y qué dice la propiedad? Ah, ya, si son proporcionales, entonces el determinante vale 0. Y ya no tengo que seguir calculando. ¿Ya? Aquí de repente no quedó muy claro que toda esta fila, cada elemento se multiplica por 4, ¿no? Ahí está el 1, ahí está el 7 y ahí está el 2 que se está multiplicando por 4. En otras palabras, son proporcionales, ¿no? Son proporcionales. Si son iguales, también da 0. ¿Ya? Pero en este caso, nuestro ejemplo era con proporcionales. Bueno, vamos a ver más propiedades entonces, ¿ya? Número 4. Intercambiamos dos filas o dos columnas. Eso se puede hacer uno a la vez, ¿no? Intercambio dos filas, luego intercambio dos columnas. Cada vez que hago un intercambio, el determinante cambia de signo. Entonces, por ejemplo, si aquí yo quiero intercambiar la columna 1 con la columna 2, las cambio de posición y el determinante le voy a tener que cambiar de signo. Nada más, esa es la propiedad. Entonces, en algunos casos me conviene hacer eso, ¿no? A ver, vamos a ver un comentario, creo, por ahí. ¿No? Bien, entonces, nuestra propiedad 4, como les repito, nos permite intercambiar columnas y filas. Y bueno, lo que va a pasar simplemente es que el determinante cambia de signo nada más. Listo. A ver, veamos otra propiedad más. Si a cada uno de los elementos de una fila yo lo multiplico por un número m, digamos, puede ser 5, menos 5, ¿no? Por un número cualquiera. Y ese resultado, o sea, de cada elemento de la fila o columna, sea lo que yo estoy trabajando, ese resultado en cada elemento de cada fila o columna, yo lo sumo a la otra fila que yo quiera. Entonces, dice que el determinante no se altera. A esto se le conoce como operaciones fila o columna. Eso me permite transformar un determinante de forma que el cálculo sea más rápido. Entonces, es conveniente que los elementos de un determinante, la mayoría sean ceros en una fila o en una columna, porque así, si ustedes aplican Sarrus, rapidito todo se hace cero y queda solamente un valor nada más queda. ¿Ya? Entonces, justamente esta propiedad nos permite darle forma a los determinantes o transformarlo en un equivalente de modo que el determinante se sigue manteniendo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí, en realidad, depende de lo que ustedes quieran, pueden multiplicar y sumar y no va a alterar el resultado, ¿no? Este era nuestro determinante original y lo que vamos a hacer es, pues, hacer la siguiente operación. La primera es la que cambia, las demás no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la primera? Le vamos a restar 2 veces la columna 2. Aquí están, miren, todos los elementos de la columna 1 le estoy restando 2 veces la columna 2. Está la columna 2. Operamos 4 menos 4, 0. 5 menos 16, menos 11. 2 menos 2, 0. ¿Ya? Y se transforma en esto. Y como dice aquí, son iguales. Ya ustedes lo ven diferente, pero si ustedes calculan este determinante usando Sarrus y este determinante usando Sarrus, van a ver que el resultado es el mismo.
Es más, yo los invoco a que hagan esa prueba, no se la crean así nomás. Son iguales, ¿ya? Son iguales. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí he encontrado ceros en la primera fila, perdón, en la primera columna y en la tercera fila, ¿no? Entonces, ¿por qué es que busco esto? Miren, si yo voy a calcular esto, Sarrusa, por aquí me va a dar 0, por aquí me va a dar menos 55, 0, por aquí 0, 0 y 0. ¿Cuánto quedó? Menos 55. A ver, verifiquen, verifiquen. ¿Ya? Entonces, estas operaciones fila o columna nos permiten transformar, y la idea es pues justamente buscar estos ceros, pues, ¿no? Esa es la idea principal. Porque así el cálculo es mucho más rápido. Bien, caso especial, otra matriz llamada triangular. La matriz triangular se forma cuando los elementos de la diagonal, a ver, ubicando la diagonal, los elementos que se encuentran en la parte inferior o superior, todos son ceros. En este caso, todos los son ceros en la parte inferior. Eso se llama matriz triangular superior, ¿no? Y si fuera al revés, inferior. No importa cuál sea, superior o inferior, el determinante se calcula de la misma manera. Se multiplican los elementos de la diagonal. Así que ahí está, listo el determinante. Ojo, no solamente sirve para los determinantes 3×3, también 4×4, 5×5, todos tienen la misma propiedad. Si es una matriz triangular, su determinante se encuentra multiplicando los elementos de la diagonal. ¿Ok? Propiedad. Aquí tenemos un ejemplito que nos va a servir en su momento, mírenlo, mírenlo bien. Vamos a multiplicar los elementos de la diagonal, 64×4. 256 por 10 sería 2560 y el x a la cuarta. Ahí está. Segundo se fue. Ya. Maestra, Ya está. Adelante. ¿los ceros deberían estar siempre en esa posición o también pueden estar donde está B, C y E? También pueden estar arriba, o sea, puede ser así también, ¿no? Aquí le ponemos B, por aquí C, 0. También puede ser así, ¿no? La cosa es que por encima de la diagonal o por debajo de la diagonal todos sean ceros. Cualquiera de los dos vale. Listo, maestra, gracias. Y es más, si arriba y abajo son ceros, se llama matriz diagonal, que es un caso particular del triangular. Y también se calcula multiplicando los elementos de la diagonal. O sea, de repente ustedes van a encontrar una así, ¿no? Entonces, también, ¿no? También. Pero esa recibe un nombre especial, se le llama, a la matriz se le llama matriz diagonal, ¿no? Diagonal. Un caso especial, ¿no? Pero se le aplica lo mismo, ¿no? De arriba o de abajo o en los dos. Bien, la aplicación de estos determinantes justamente para analizar los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema número 2. En este sistema van a haber 4 determinantes asociados. Se obtienen de la misma manera que hicimos con el determinante 2×2. Es decir, el determinante del sistema estará generado por los coeficientes de x, y y z, en ese orden. Ese es el determinante del sistema. El determinante asociado a x, pues cambiamos estos x por mn y p. Todo lo demás sigue igual. El determinante asociado a y, pues cambiamos solo esta, ya no esta. Estas dos permanecen. Cambiamos los y por mn y p. ¿No? Y el determinante asociado a z, que cambiamos los coeficientes de z por mn y p. En realidad, esto ustedes lo pueden generalizar para hallar los determinantes asociados al sistema, ¿no? Si tuvieran 4 variables, entonces la última columna para hallar, digamos, el x, y, z, t podría ser, ¿no?
y puede generalizarse para sistemas n por n en general. Ahora, ¿de qué me sirven estos determinantes asociados al sistema? Bueno, sucede que para clasificar nuestro sistema número 2, si el determinante del sistema es diferente de 0, entonces el sistema es compatible determinado, o sea, tiene solución única. Se aplica la regla de Cramer también, ¿no? Entonces aquí tenemos la regla de Cramer, pero las soluciones son ternas ordenadas. Entonces tenemos el valor del x sub 0, el y sub 0, que se calcula de la misma forma que vimos para el 2×2, y agregamos el z sub 0 nada más, ¿no? Entonces estos tres van a formar una terna ordenada que me va a dar el conjunto solución. ¿Ya? Y aquí es sí, solo sí, es decir, si ustedes tienen que el sistema tiene solución única, entonces el determinante del sistema es diferente de 0. Y si el determinante del sistema es diferente de 0, entonces el sistema tiene solución única. El sistema compatible indeterminado. Si me preguntas si hay regla práctica, ya no, porque como son tres ecuaciones, ya no se puede comparar. Entonces no hay regla práctica. Un sistema compatible indeterminado se caracteriza porque los determinantes asociados son todos ceros, ¿no? Entonces, si el sistema yo sé que tiene infinitas soluciones, calculo el determinante de S, de X, de Y, de Z, y todos tienen que dar ceros. Al revés no, al revés no. Hay sistemas que cumple que el determinante del sistema, el determinante de X, el determinante de Y, el determinante de Z son ceros, pero no tiene infinitas soluciones. Verifique este sistema usted. Fácilmente pueden verificar que ese sistema no tiene solución. Calculen entonces ustedes el determinante asociado a X, a Y y a Z. Este no tiene solución porque no puede ser posible no puede pasar que X más Y más Z sea 1, 2 y 3 a la vez, ¿no? Entonces definitivamente no tiene solución. Pero si ustedes calculan los determinantes asociados a X, a Y, a Z y el determinante del sistema, van a ver que todos son ceros, ¿no? Todos son ceros. En el caso del sistema incompatible es al revés. Si el determinante del sistema es 0 y alguno de los otros es diferente de 0, entonces el sistema será incompatible. O sea, no tiene solución. Ahora, el problema es el siguiente. Yo les doy un sistema como este. Imagínense que, bueno, yo ya les he dicho que es incompatible, pero ustedes no saben. Entonces calculan los determinantes, todo, y llegan al punto de decir, profesora, ¿y cómo sé entonces si el sistema es compatible, indeterminado o incompatible? Porque en ambos casos, el determinante del sistema vale 0. Entonces, aquí hay una recomendación. Cuando ustedes trabajan y encuentran que el determinante del sistema vale 0, ustedes no pueden saber directamente, ya, este no tiene solución o es compatible indeterminado. No se puede saber. En el caso de 3×3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a reducir el sistema a un sistema 2×2. ¿Cómo se hace? Bueno, por ejemplo, ustedes quieren eliminar la variable z. ¿Qué harían? Esta la multiplicó por c. Por c y esta por f, ¿no? Y lo resto. Y ya está, se eliminó la variable z. Entonces, de esa manera ustedes pueden reducir a un sistema 2×2 y ahí es donde se analiza si tiene solución o no tiene solución. ¿Ya? Esa es la recomendación que se hace, porque si el sistema, quiero saber si es incompatible, imagínense calcular este determinante y este para verificar si es incompatible, ¿no? Se demoraría mucho, entonces no es recomendable, pues, ¿no? Entonces, la recomendación es, una vez que encuentren que el determinante del sistema vale 0, trabajen con el sistema que tienen y reduzcan alguna de sus variables, ¿no? Bueno, unos segunditos para que tomen su captura y nos vamos por ahí. Ahora sí, hablar del método de Gauss. A ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar del método de Gauss? ¿Lo ha usado? ¿Sabe en qué consiste? ¿Cómo es? ¿Mm?
A ver si me escriben en el chat. ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? ¿Lo han escuchado pero no saben de qué se trata de repente? A ver, Pierre dice sumar o restar. Bueno, sí tiene que ver con eso. En realidad, el sistema de Gauss es un sistema organizado de eliminación o reducción de variables. Está organizado ya. Y trabaja por eso con coeficientes nada más, ¿no? Los coeficientes que no hay les coloca 0. ¿Ya? Pero sí, efectivamente tiene que ver con sumar, restar, multiplicar por una constante, ¿no? Así es. Esa es la idea. Lo que vamos a hacer nosotros justamente es explicar cómo es que ustedes van a hacer para saber qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer en cierto caso? Ahora, si bien es cierto, nos sirve Kramer, nos sirve todo lo que hemos visto anteriormente, pero, por ejemplo, no hemos resuelto un sistema que tiene infinitas soluciones. Y Gauss sí nos permite hacer la solución. En cambio, Kramer, no, ¿no? Con Kramer no lo podemos determinar, ¿no? Bien, entonces veamos el método. Para hacer este método necesitamos que el sistema Profesora, no se la escucha. ahora sí, ya está ya. Bien, bueno, vamos a repetir lo del método de Gauss entonces. Como les comentaba, el método lo que busca es que se reduzca, a ver, a una matriz, y en esa matriz que vamos a encontrar, vamos a buscar que todos estos que estén por aquí sean ceros, ¿no? Bueno, dependiendo de cuántas filas o columnas tenga. Se aplica a sistemas 2x2, 3x3, 4x4, ¿no? Más útil en 3x3, ¿no? Porque ya sabemos en el 2x2 cómo trabajar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que busca entonces? Bueno, sistematiza para yo poder encontrar esos ceros. En realidad es como hacer esto, digamos, ¿no? Yo quiero resolver este sistema. Ya quiero resolver este sistema. Entonces, si yo digo, bueno, voy a eliminar la variable y, ¿no? Elimino la variable y. Entonces, ¿cómo lo hago? Acá sumo esta para acá y sumo esta para acá. Y ya generé un sistema con dos ecuaciones y dos variables, eliminando la variable y. Pero, ¿qué es lo que hace el método de Gauss? Esto lo hace más organizado. Dice, no, yo voy a eliminar primero los x. Pero como ya está ordenado y organizado, entonces voy a trabajar solamente con sus coeficientes. Y lo que voy a generar es una matriz llamada aumentada. Si ustedes se dan cuenta, la matriz que está acá, esta que he sacado, son los coeficientes de x, de y y de z. Los mismos que sacamos para Kramer. Lo que estamos haciendo es agregarle una columna más con las constantes. ¿Ya? En eso consiste el método de Gauss. Bien, entonces es alternativa a la regla de Kramer, porque como les repito, la regla de Kramer no funciona en todos los casos. Este sí. Y bueno, nosotros vamos a aplicar al sistema de ecuaciones lineales 3x3, pero se puede aplicar para cualquiera en general. Bien, como ya tenemos exactamente
Estamos en el receso. Regresamos para explicarlo con calma con un ejemplito. Mientras tanto, les dejo aquí el ejemplito. Como les digo, hay que hallar la matriz aumentada. Les voy a dejar aquí el ejemplo para que en su receso puedan resolverlo y puedan hallar los valores de x, y, z, y luego me comentan cuando terminemos de resolverlo usando el método de Gauss. ¿Okay? Nos vamos unos minutos al receso